La honestidad es una causa que queremos abrazar juntos. Por eso en Latina nos hacemos cargo. ¿Y tú de qué te haces cargo? Pasamos a otro tema. Lleva 20 años como taxista y es un ejemplo de responsabilidad y honradez, pues fue capaz de devolver 16.000 soles olvidados en su taxi. Esta tarde, su amigo de toda la vida viene a sorprenderlo reconociendo los valores de lo que hace gala. Adelante, Edward. Tengo algo que decirte, un perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edward? Toma asiento, por favor. Gracias. Mientras te voy contando al público un poco más de tu historia. Adelante con el video. Edward conoce a Carlos hace más de 20 años y más que un amigo lo considera como un hermano. Desde que llegó al barrio, Carlos lo hizo sentir como en casa y desde entonces se volvieron grandes amigos. Edward tenía un trabajo estable. Cuando renunció decidió comprarse un carrito con su liquidación para ganar dinero como taxista. Por cosas del destino, Carlos, su gran amigo, se convirtió también en taxista. Edward cuenta que al principio le resultó muy difícil, pero con los consejos de Carlos, el día a día se hizo más sencillo. De Carlos no solo heredó los buenos consejos, sino que se convirtió en su ejemplo a seguir, ya que siempre fue muy responsable, respetuoso y correcto. Uno de los episodios que marcó su vida fue el día en que un pasajero olvidó 16.000 soles en su taxi y Carlos le contó que iba a devolverlo. Cuando la historia salió en televisión, Edward no pudo más que sentir orgullo de su gran amigo. A Carlos muchas veces le ha ido mal, le han desmantelado el carro y ahora mismo está sin trabajo y mal de salud. Pese a ello, siempre tiene una actitud positiva ante la vida y para Edward es su recarga de baterías, porque cuando necesita ánimos para seguir adelante, él se los da. Por eso viene a reconocer la honradez y el ejemplo a seguir de este gran hombre, de quien dice tiene el honor de ser su amigo. Edward, Gracias, la verdad gracias. que felicito el gesto que quieres tener con tu amigo. Y como te decía, la verdad es muy raro, sobre todo en un país como el que estamos, todavía haya personas como Carlos. Primero, difícil para yo haberlo imitado. De repente, si lo veía bien cerca en ese momento en el carro, sí, no señora, su dinero. Pero buscarlo como él varios días, no cesar hasta encontrar a esa persona, sentirse él con la obligación, con el deber sobre todo, de ser el ejemplo para sus hijos y decirle, no, esto no es de nosotros, no es mío, se lo voy a devolver y encontrarlo, es algo increíble. ¿Cómo es la vida, no? Cuéntame, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo es que Carlos encuentra 16.000 soles en su taxi? Pues fue un acontecimiento con los primos, amigos, su cuñado, cuando dice, oh, Carlos está loco, ¿qué pasó? Se ha encontrado 16.000 soles y lo ha devuelto. Y yo le pregunté, Carlos, ¿qué verdad? Sí, hermano, tú sabes cómo soy yo. Sí, yo sé cómo eres tú, Leo. Edward, nuestra producción ha ido a buscar a Carlos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Adelante con el video. Señor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, hay una persona que te quiere decir algo muy especial. ¿Me ayudaría a cerrarle el sobre, por favor? ¿Así? Ajá. ¿Sabe qué? Estimado Carlos, dice, el programa Tengo Algo que Decirte te invita a sus estudios porque una persona quiere darte un mensaje. Te esperamos. Vamos a desplegar el sobre. Mientras se va desplegando el sobre, vamos a enterarnos si producción logró que Carlos esté en el programa. A ver, me dicen que sí, Carlos está acá, así que vamos a darle la bienvenida. ¡Adelante, Carlos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Carlito, por acá. Bienvenido. Toma asiento, por favor. Sé que estás sorprendido, ¿verdad? Sí, verdad. Sí. Cuéntame un poco de tu vida. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, soy un padre de familia, trabajo en taxi. Ajá. Sí, bueno, siempre me he dedicado a eso, ¿no? Ah, ok. ¿Te imaginas por qué estás acá? No, la verdad que no. Ok, quédate acá, no te muevas. Te voy a pedir que mires el sobre que tienes frente a ti. ¿Ya? Mientras yo me voy poniendo en mi segundo punto, detrás del sobre que estás mirando, ¿Ya? hay alguien que tiene algo que decirte. ¿Así? Carlos, ¿quieres que abramos el sobre? Sí, claro. Abrimos el sobre.
Carlos, ¿quién es? Es mi vecino, mi amigo. ¿Tu amigo? Sí, vecino. Edward está acá porque tiene algo que decirte. ¿Quieres escucharlo? Claro, sí. Vamos, Edward, tú mismo eres. Desde que te conozco, siempre has sido un gran amigo, un buen vecino, y con los años hemos podido entablar una buena amistad. Estoy orgulloso de lo que has hecho porque ha sido para todos los que han podido ver tu problema un orgullo. ¿Por qué? Porque la honestidad existe. Gracias, Edward. Carlos, cuéntame, Carlos, ¿por qué Edward se siente orgulloso de ti y te habla de honestidad? ¿Qué cosa ha marcado en tu vida? Cuéntame. Primero siempre reviso mi agua, el aceite del carro, ¿no? Y en eso encuentro un paquete en el asiento posterior. Y ahí había como una billetera, algo así, ¿no? Grande. Entonces revisé qué cosa era. Y era una cantidad fuerte de dinero. Claro. Entonces comencé a recordar, pues, de quién habrá sido, ¿no? Entonces me dirijo a mi casa, le explico a mi esposa, mira lo que ha pasado, me dice, tenemos que devolverlo inmediatamente. Obviamente, le digo, ¿no? Claro que sí, tenemos que devolverlo. Y empezamos a buscar los medios por dónde, cómo, ¿no? Para poder entregárselo, y por el Facebook de mi esposa. ¿Y por ahí lo ubicaste? Sí, puse el nombre de la señora, porque había un nombre ahí, y gracias a Dios la señora se pudo comunicar conmigo, y yo me puse en contacto con ella y quedamos en un lugar para entregárselo, y ver a la señora cuando llegaba, recuperar su dinero, Lady, o sea, fue algo hermoso, algo maravilloso. Es un claro ejemplo de honestidad. Eres honesto. Pero también sé, Carlos, que tú no estás pasando por un momento bonito, sino que estás ahorita pasando un momento difícil. ¿Qué pasa, Carlos? Sí, Lady, mire, pasaron al mes de lo que pasó, me roban el carro en la puerta de mi casa. Mío. Se lo llevan. Yo feliz salgo a irme a trabajar el día lunes y no está mi carro afuera. No lo encuentro ahí. Pensé que era una broma, pensé que yo seguía durmiendo, fíjate. Dios mío. Y bueno, ¿Te quedaste sin carro? me quedé sin carro, vi el carro que no estaba en mi carro. Entonces, ¿Pudiste recuperarlo? Lo recuperé, Lady, gracias a Dios, lo recuperé después de 5 horas. Me llama un policía diciéndome que ha encontrado mi carro. Y yo voy a ver mi carro y mi carro totalmente desmantelado. Dios o sea, mío. totalmente desmantelado. Lady, el día que me robaron mi carro, yo en ese momento, lo único que pensé es, lo único que me salió es, Señor, ayúdame, no quejarme. Porque yo sé y estaba seguro de que todo esto iba a pasar. Y yo le aconsejo a todos los padres que me escuchan que si queremos cambiar nuestro país, tenemos que empezar desde casa, en la familia. No. Gracias. Mire, porque decirle a los hijos ser honestos es mejor demostrarles con ejemplos, ¿no? Ellos aprenden. Entonces, así nuestra sociedad, generación tras generación, va a ir cambiando, un país va a mejor. cambiar. Así es, hacernos cargo de nosotros, porque la corrupción que uno ve arriba nació abajo, en la familia. Así es. Entonces nosotros los padres somos los más interesados en que nuestro país cambie. Está muy Entonces, claro ahí el tenemos mensaje que acabas de dar. Así es. Carlos. Pero también hay otra cosa más. Quiero que mires la pantalla, por favor, porque hay una persona que quiere decirte algo. Hola Carlos Jesús, mi nombre es Ángel Vega y yo me comprometo a enseñarte y para que aprendas a preparar el mejor ceviche y así emprender un nuevo camino hacia el éxito. ¡Carlos! La asociación Guaral quiere participar y aportar en que tú puedas aprender a hacer cocina, Claro. tú y tu familia, y tener un negocio y puedan emprender, Así es. ¿verdad? Esta nueva vida para ustedes. Pero no es lo único, Carlos. Tenemos a otra persona que gracias. tiene algo que decir. Carlos Rodríguez, Gamarra son tus amigos, Gamarra ahorita está apoyándote por lo que eres honrado, porque cualquier taxista no devuelve esa cantidad que tú has encontrado. Y de todas maneras, tu carro va a ser repuesto porque nosotros queremos que sigas trabajando y sigas siendo esa persona para que así des un ejemplo a todos los taxistas de Lima y del Perú. ¡Carlos! El señor Diógenes Salva va a ayudar, va a aportar para que tu carro sea inmediatamente recuperado. Le agradezco lo que están haciendo por mí. Una vez más le agradezco a Dios por todo lo que me hace vivir.
y le agradezco a las personas, a todos los que me están ayudando, los que me ayudan. Y ¿sabes qué, Les Carlos? Yo le agradezco a Dios que me permita conocer personas como tú, honestas. Quiero hacerte una última pregunta, Carlos. Sí, Lady. Quiero preguntarte si me permites retirar el sobre para que puedas encontrarte con tu vecino, con tu hermano. Sí, claro. Sí. Retiramos el sobre. Bueno, nos vemos mañana. Saludo para mi hermana en Estados Unidos. Te amo, mi negra linda. Lo dejo con amor eterno. Chao.